Escuela Sabática Regular. Lección 6, para el 9 de agosto de 2025. A través del Mar Rojo. Sábado 2 de agosto. Lee para el estudio de esta semana Éxodo 12, 31 a 36, Santiago 2, 17 a 20, Éxodo 13, 1 a 14, 31, Hebreos 11, 22, Éxodo 15, 1 a 21, Apocalipsis 15, 2 a 4. Para memorizar. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. El Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada de la que no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo, la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por nosotros. Los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12 y rememorados en el Cántico de Moisés, alegremente entonado en Éxodo 15, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en ese contexto. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. Domingo 3 de agosto. Vayan y adoren al Señor. En la noche de Pascua, el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Éxodo 12, 1 a 12. Nadie escapó debido a su posición, educación, estatus social o género. El castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos, e incluso a los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto estaba por los suelos. Lee Éxodo 12, 31 al 36. ¿Qué extraña petición hizo el faraón y por qué? Incluso cuando dio permiso para que los hebreos se fueran. Cuán interesante es la petición del faraón a los hebreos cuando les permitió ir a adorar y bendiganme a mí, o rueguen a Dios por mí. Versión Dios habla hoy. ¿Por qué pediría eso el rey de Egipto, un presunto Dios en la tierra y entre su pueblo? Parecía que había comprendido el poder del Dios de los hebreos y deseaba beneficiarse de él. Sin embargo, ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión, la terquedad, el pecado y el orgullo? Aunque dio finalmente su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé, sino por la derrota que había sufrido. No estaba arrepentido, como lo revelarían sus acciones posteriores. Simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. Faraón fue humillado y dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga. Permite ahora lo que se negó a conceder tantas veces antes, cuando demostró que no le importaba el sufrimiento que sus acciones acarreaban a su nación. Comprensiblemente, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran. Por favor, váyanse o todos moriremos, dijeron. Mientras tanto, Dios hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitarían para lo que resultó una experiencia mucho más prolongada que lo previsto. Los egipcios dieron a los hebreos preciosos artículos para apresurar la salida de ellos del país. Por otra parte, lo recibido eran salarios negados a los israelitas durante siglos de esclavitud. Seguramente los egipcios consideraron aquello como algo muy módico con tal de sacar a los hebreos de su tierra. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por sus consecuencias y no porque fueran malas en sí mismas? ¿Por qué no consiste en eso el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos aprender a arrepentirnos de los pecados de los que, en cierto sentido, nos libramos, al menos a corto plazo? Lunes 4 de agosto.
La consagración del primogénito. El tiempo prometido de la redención, de la liberación, estaba a punto de llegar. El pueblo debía estar preparado. No bastaba con creer, debían actuar en consecuencia. Dios les había dicho lo que tenían que hacer, ahora tenían que hacerlo por fe. Aunque en un contexto totalmente diferente de aquel en el que Santiago estaba escribiendo, el principio destacado es en ambos casos el mismo. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? San 2:20. Lee Éxodo 13, 1 al 16. Los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. ¿Cuál es la razón de ser de ese mandato divino perpetuo y qué debería significar para nosotros hoy? Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas que estaban, por así decirlo, bajo la sangre porque habían marcado por fe los dinteles de sus puertas. Estas nuevas instrucciones vinieron del Señor a través de Moisés. Consagrame todo primogénito varón. Éxodo 13, 2. Esta legislación era válida, tanto para los humanos como para los animales. Un principio que subyace tras este mandato es que todo pertenece a Dios, pues es nuestro creador y el dueño de cuanto existe. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Salmo 24, 1. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Ageo 2, 8. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de Él. También vemos aquí la idea de redención, de salvación. Los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte como lo son quienes están bajo la sangre de Jesús. Como dice Pablo acerca de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 14. Dios dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente en celebración de su liberación de la esclavitud en Egipto. Los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían ser redimidos. Éxodo 13, 12, 13, 15. Éxodo 1 y 16 se refiere a lo que debían colocar en sus manos y entre sus ojos. ¿Cómo simboliza esto la importante verdad espiritual de que, independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar en armonía con esa fe? Lección 6, martes, 5 de agosto. El cruce del Mar Rojo. Lee Éxodo 13, 17 a 14, 12. ¿Cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después? En armonía con las instrucciones dadas por Dios a Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Los términos hebreos Tsaba y Mahane, traducidos como ejércitos, escuadrones, campamento y huestes, atestiguan esa descripción. Éxodo 6, 26, 7, 4, 12, 17, 41, 51, 14, 19, 20. Compara con Éxodo 13, 18. Los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Más tarde, Balaam vio desde las colinas de Moab que Israel estaba acampando por tribus. Num 24, 2, NV. Mientras tanto, Moisés llevó consigo los huesos de José. Eco 1 y 19. Este es un detalle muy importante del texto, y revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José, quien nunca perdió de vista la tierra prometida aun en medio del esplendor y los privilegios de Egipto. Pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. Génesis 50, 24, 25. Creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra, como había jurado. Hebreos 11, 22. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem. Jos 12 y 32. La columna de nube y la de fuego eran los signos visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. El Señor habitaba allí y se comunicaba con ellos también. Desde la nube, Éxodo 14, 24, Números 12, 5, 6. El faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. No estaba convertido y nunca se arrepintió de verdad. Su petición a Dios para que lo bendijera era una farsa, tal vez un autoengaño. Reunió a su ejército y fueron tras sus esclavos fugitivos.
Cuán totalmente cegado por el pecado estaba realmente este hombre. Cuando el pueblo vio venir al ejército del faraón, pronunció palabras y expresó sentimientos de los que se harían eco más de una vez. No había sepulcros. En Egipto, ¿que nos sacasen a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? Éxodo 14, 11. Aún después de haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios, que incluyeron el libramiento de sus hijos primogénitos, el pueblo seguía mostrando una asombrosa falta de fe. Piensa en la última vez que te enfrentaste a una situación terrible. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Fe en Dios o falta de ella? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de esa situación que podrían ayudarte la próxima vez que enfrentes otra? Miércoles, 6 de agosto. Avanzando por F. Lee Éxodo 14, 13 al 31. A pesar de su falta de fe, ¿qué hizo Dios por los hijos de Israel? Puesto que Moisés confiaba de todo corazón en Dios y en su palabra, animó al pueblo. Presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en situaciones difíciles. 1. No teman. Éxodo 14, 13. El primer llamamiento es a confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor. Isaías nos recuerda esta verdad al afirmar que los creyentes están en las manos de Dios y que Él actuará en favor de ellos si lo aceptan como su Dios y Señor. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo. Isa 41, 10, 13. 2. Manténganse tranquilos. Éxodo 14, 13. Mantenerse tranquilos no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, ya que Él actuará. 3. Verán la salvación que el Señor les dará hoy. Éxodo 14, 13. Para que nuestra fe crezca, es importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos, porque la incredulidad es ciega. Solo Dios puede proporcionar la victoria, la seguridad y la salvación. Dios siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado. 4. El Señor peleará por ustedes. Éxodo 14, 14. Esto indica lo que Dios hará, luchará personalmente por su pueblo. El Calvario es la prueba definitiva de ello, pues en la cruz Cristo derrotó a Satanás para darnos la vida eterna. Juan 5, 24, Hebreos 2, 1, 4, Apocalipsis 12, 10, 11. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas. Éxodo 14, 25. La orden dada por Dios a Moisés fue clara: marchen. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. 1. El ángel de Dios y la columna de nubes se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos, protegiéndolos del ejército egipcio. 2. Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. 3. El Señor dividió el agua y la secó con un fuerte viento. Y 4. El resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo 14, 25. Lección 6, jueves, 7 de agosto. El cántico de Moisés y de María. Todo el ejército egipcio fue derrotado y nadie sobrevivió, incluido el faraón. Ver Salmi 136, 15. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que, a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy, los judíos revivan este incidente. Lee Éxodo 15, 1 al 21. ¿Cuál es el contenido del cántico de Moisés? Este cántico alaba al Señor porque es un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema subrayando que el Señor, su Dios, es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Éxodo 15, 11. El cántico de Moisés habla de quién es Dios y de lo que hace.
El Señor es exaltado, alabado y admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. La gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. El aprecio por su amor es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. El amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado porque Él conducirá al pueblo que ha redimido hasta su santa morada. Moisés predice que Dios establecerá el santuario en el monte de su heredad, Éxodo 15, 17, en referencia a Sión y al templo de Jerusalén. En Apocalipsis 15, 2 al 4, los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Puedes imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza a Dios por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y su santidad? Observa lo que dice la última línea del cántico. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Vers 4. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión que durante milenios han quedado impunes, se hayan manifestado, los redimidos de las naciones lo alabarán por esos juicios. Emmanuel Kant dijo que si Dios es justo debe haber algún tipo de vida después de la muerte. ¿Por qué es tan acertada esa afirmación y cómo podemos aprender a confiar en que un día llegará la justicia que tanta falta hace en nuestro mundo? ¿Qué consuelo puede darnos esa esperanza? Lección 6, viernes 8 de agosto. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado El Éxodo en el libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White, páginas 286 a la 295. Dios estaba con los israelitas a pesar de la escasa fe de ellos. Deseaba instruirlos y guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los guió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. Elena de White dice lo siguiente al respecto: los israelitas estaban pobremente preparados para un encuentro con ese pueblo poderoso y belicoso, tenían un conocimiento muy limitado de Dios y poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra, tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre, y se hallaban estorbados por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 287. Acerca del cántico de Moisés, el comentario bíblico Andrews dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán. Por causa del brazo poderoso, versión Reina Valera 1960, de Dios, enmudecerían como una piedra. Versículo 16. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el Cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Comentario bíblico Andrews, tomo 1, página 250. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué nos encontramos tan a menudo en la posición de los hebreos? Después de su increíble liberación de Egipto, pero antes del desafío del Mar Rojo, es decir, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil mostrar y expresar falta de fe a pesar de tantas demostraciones divinas de bondad y amor para con nosotros? 2. ¿Por qué el faraón siguió persiguiendo a Israel después de todo lo sucedido, incluida la muerte de los primogénitos? ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán peligroso es para cualquiera de nosotros endurecerse a causa del pecado o pecar? 3. Aunque todos enfrentamos a veces pruebas terribles, muchos hemos tenido, y seguimos teniendo, días muy buenos y momentos en los que no nos ocurre nada malo a nosotros ni a nuestros seres queridos. ¿Por qué deberíamos considerar esos momentos como una demostración de la gracia y la protección de Dios, sobre todo en vista de que vivimos en territorio enemigo? Es decir, ¿por qué deberíamos acordarnos siempre de alabar a Dios en los buenos tiempos, ya que no sabemos de qué calamidades hemos sido librados? Ok, gracias por compartir la lección 6, José. Dice el profe: este estudio sobre el cruce del Mar Rojo es una oportunidad poderosa para conectar la narrativa del Antiguo Testamento
para conectar la narrativa del Antiguo Testamento con la obra redentora de Cristo. Aquí te propongo una estructura que podrías usar para desarrollar esta lección en tu ministerio, integrando tus intereses en tecnología, teología y aplicación espiritual. Lección 6. A través del Mar Rojo. Fecha, sábado 9 de agosto, para el sábado 9 de agosto del 2025. Texto clave, Éxodo 14, 13 al 14. No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Contexto bíblico. Éxodo como un modelo de redención, liberación física. Dios libera a Israel de la esclavitud egipcia. Liberación espiritual. Cristo nos libera del pecado. Paralelos. Faraón como símbolo del poder opresor del pecado. El Mar Rojo como barrera imposible sin intervención divina. La nube y el fuego como guía del Espíritu Santo. 2. La cruz como el nuevo Éxodo. Hebreos 11:22. La fe de José anticipa la liberación. Apocalipsis 15:22, de 2 al 4. El cántico de Moisés se une al cántico del Cordero. Aplicación. Así como Israel no podía salvarse por sí mismo, nosotros tampoco de la cruz. La cruz es nuestra única salida. Nosotros tampoco. La cruz es nuestra única salida. 3. Fe activa. Santiago 2, 17 al 20. La fe que salvó a Israel fue obediente. Caminaron hacia el mar. Nuestra fe también debe moverse, incluso cuando no vemos el camino abierto. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy caminando por fe o esperando que todo esté claro antes de avanzar? 4. El cántico de Moisés. Celebrar la victoria. Éxodo 15, 1 al 21. Muestra cómo el pueblo respondió con alabanza. La adoración es una respuesta natural a la redención. Dinámica sugerida. Invita a los participantes a escribir su propio cántico de gratitud por lo que Dios ha hecho en sus vidas. 5. Aplicación moderna. ¿Qué significa cruzar el Mar Rojo hoy? Espiritualmente, dejar atrás hábitos, temores, esclavitudes internas. Ministerialmente, guiar a otros a través de sus propios mares rojos con fe y esperanza. Tecnológicamente, usar herramientas digitales para compartir testimonios de liberación y esperanza. Ideas para tu ministerio. Conéctate a Jesús. Crear una serie de videos cortos titulados Mi Mar Rojo, donde personas compartan cómo Dios los ha liberado. Usar gráficos interactivos para mostrar el paralelismo entre el Éxodo y la cruz. Diseñar una guía devocional digital con los textos de esta semana para preguntas para meditación. ¿Te gustaría que te ayude a desarrollar alguno de estos recursos? Podemos armar juntos una presentación, una dinámica para jóvenes o incluso una reflexión multimedia. ¿Qué enfoque te gustaría darle a esta semana? Vamos a trabajar por fe con las preguntas del viernes. Adelante con las 3 preguntas del viernes. Primera pregunta. ¿Por qué nos encontramos tan a menudo en la posición de los hebreos después de su increíble liberación de Egipto, pero antes del desafío del Mar Rojo? Es decir, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil mostrar y expresar falta de fe a pesar de tantas demostraciones divinas de bondad y amor
para con nosotros? Segunda pregunta, ¿por qué el faraón siguió persiguiendo a Israel después de todo lo que sucedió, incluida la muerte de los primogénitos? ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán peligroso es para cualquiera de nosotros endurecerse a causa del pecado o pecar? Y 3. Aunque todos enfrentamos a veces pruebas terribles, muchos hemos temido y seguimos temiendo. Teniendo días muy buenos y momentos en los que no nos ocurre nada malo a nosotros ni a nuestros seres queridos. ¿Por qué deberíamos considerar esos momentos como una demostración de la gracia y la protección de Dios, sobre todo en vista de que vivimos en territorio enemigo? Es decir, ¿por qué deberíamos acordarnos siempre de alabar a Dios en los buenos tiempos, ya que no sabemos de qué calamidades hemos sido liberados? Estas preguntas para dialogar son profundamente relevantes, José, dice nuestro asesor virtual, y ofrecen una oportunidad maravillosa para guiar a tu comunidad en una reflexión que une la experiencia bíblica con nuestra vida diaria. Aunque te propongo una guía para facilitar el diálogo, con ideas que puedes adaptar a tu estilo de enseñanza y al enfoque de Conéctate a Jesús. Claro. Guía para el diálogo espiritual, lección 6. ¿Por qué seguimos mostrando falta de fe después de tantas evidencias de la bondad de Dios? Ideas para explorar. En nuestro sistema trabajamos tridimensionalmente, así que vamos con la memoria espiritual corta. Como los hebreos, olvidamos fácilmente lo que Dios ha hecho cuando enfrentamos nuevas pruebas. Naturaleza humana, el miedo y la incertidumbre nos hacen dudar incluso después de milagros. Ejemplos bíblicos. Pedro caminó sobre el agua, pero dudó cuando vio el viento. Mateo 14:30. Preguntas para el grupo. ¿Qué mar rojo estás enfrentando hoy que te hace olvidar cómo Dios te ha sostenido antes? Dinámica digital. Invita a los participantes a compartir en redes sociales o en grupos de WhatsApp un testimonio breve de cómo Dios los ha ayudado en el pasado usando el hashtag Mi Mar Rojo. 2. ¿Por qué el faraón siguió persiguiendo a Israel? ¿Qué nos enseña sobre el peligro del pecado? Ideas para explorar. Orgullo y poder. El faraón no quería perder el control, incluso ante la evidencia divina. Endurecimiento progresivo. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, el corazón se vuelve menos sensible. Muy cierto. Advertencia espiritual. El pecado no solo daña, sino que puede esclavizar la voluntad. Pregunta para el grupo. ¿Hay alguna área en tu vida donde estás resistiendo la voz de Dios como lo hizo el faraón? Texto clave, Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Pregunta 3. ¿Por qué debemos alabar a Dios en los buenos tiempos? Ideas para explorar. Gracia invisible. Muchas veces no vemos de qué hemos sido librados. 2. Territorio enemigo. Vivimos en un mundo caído, pero Dios nos protege constantemente.
3. Cultura de gratitud. Alabar en los buenos tiempos fortalece la fe para los tiempos difíciles. Pregunta para el grupo: ¿cuál fue la última bendición cotidiana que reconociste como un acto de la gracia de Dios? Así llegamos al final de nuestra lección. Recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Y todos juntos, rumbo al cielo. Recuerda, el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por regalarnos este tiempo en el que podemos, oh Padre Santo, estudiar su palabra. Gracias por la lección del Mar Rojo, a través del Mar Rojo. En esta lección, Señor, hemos podido comparar la liberación a través de Egipto, a través del Mar Rojo, con la liberación del pecado a través de la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Oramos para que podamos ser agradecidos y podamos tener presente siempre, Señor, que hemos sido liberados. Gracias por la redención. En Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias también por la lluvia que está cayendo. Bendiciones a la hermana Nora Santos y a todos los que nos acompañan. Oramos por su familia, por sus hijos y esperamos que la pasen bien. Nos vemos la próxima semana cuando estaremos viendo la lección número 7. Bendiciones.